episodio del podcast Las Divinas. Bueno, para iniciar con el tema del día de hoy, tenemos que tener claro qué son las TICs y qué es la residencia médica. Bueno, el uso de las TIC se refiere a el uso de herramientas digitales, más que nada para fortalecer el conocimiento de los residentes médicos en este caso. Y pues ayuda más que nada también para que ellos tengan a futuro una buena calidad que le den al paciente, y pues más que nada es eso, ¿no? El uso de las tecnologías. Bien, pero ahora si lo aplicamos a la residencia médica, ¿cuáles son sus objetivos? Yo creo que tienen 3 objetivos, que son mejorar la educación y el aprendizaje, mejorar la atención médica y mejorar la comunicación. En cuanto a mejorar la educación y el aprendizaje, es porque nos otorga el acceso a recursos educativos online, que son como materiales de aprendizaje, libros electrónicos, presentaciones, información, videos, plataformas. También nos da acceso a simulación y entrenamiento, que se pueden crear simulaciones virtuales, como el tema de simuladores médicos que vimos anteriormente. Esto permite a los residentes que practiquen procedimientos y que pues, mejoren su técnica. También el aprendizaje colaborativo, que facilita la comunicación y colaboración entre residentes y residentes o residentes y profesores. También el acceso a investigación y literatura médica, que es, como ya lo dije, que permite acceder a más información de la que ya se tiene sobre su especialidad, algo relevante que les ayude sobre su mismo campo. En el segundo objetivo, que es mejorar la atención médica, es porque nos permite el acceso a historias clínicas electrónicas. La forma digital de las historias clínicas es más eficiente y más rápida, y esto facilita el diagnóstico y facilita también el tratamiento. Y también entra la telemedicina, que se puede usar para consultas médicas remotas a distancia, y los sistemas de gestión de citas y turnos, que es como llevar un programa en la computadora. Gracias a las tecnologías nos permite ser más eficientes en el trabajo. Y en cuanto al objetivo de mejorar la comunicación, es porque hay aplicaciones de mensajería y de videoconferencia que van asociadas igual a la telemedicina. Se pueden tomar consultas a distancia, o también mejora la coordinación entre residentes y maestros o residentes médicos. También entran las redes sociales profesionales, que esto facilita el intercambio de ideas y el intercambio de colaboración. Y por último, las herramientas de trabajo colaborativo, que son las que permiten a los residentes trabajar en proyectos de forma colaborativa, y esto facilita el aprendizaje y la transmisión y el intercambio de conocimientos. Sí, bueno, ahí creo que va de la mano con características, que son tengo la interactividad. De hecho existen más características, pero yo tomé las más relevantes. Y la interactividad es cuando se hace el intercambio de información, ya sea a través de una videollamada o pues sí, intercambiar información a través de la tecnología. También está la instantaneidad, que se refiere a que podemos acceder a ella en cualquier lado, en cualquier momento y cuando se necesite. Y también está la innovación. Claro que la tecnología ha avanzado, y gracias a las TICs, pues ahora la medicina también da un paso al avance. Y bueno, también tengo algunos tipos y clasificación, que su función educativa, que nos ayuda a informarnos, a intercambiar información, ya sea pues de un médico profesional a un residente o a un estudiante. Y también colaborativas, aprender a trabajar también en equipo. Y tipos de tecnología, que son el software educativo, apps móviles, que a través de ellas también podemos aprender, y van relacionados con características, que las podemos tener a la mano y en cualquier momento. Y también plataformas o dispositivos conectados a lo que es la inteligencia artificial, que pues esto también nos ayuda a comprender mejor los temas. Bueno, siguiendo con el tema, yo creo que también es importante mencionar sobre los principios. Yo, por ejemplo, tengo 5, que son confidencialidad y seguridad de la información. Claro que un residente, para tener mayor conocimiento, busca en las TICs
para pues nutrirse de información, y tiene que ser información segura, porque no le puede dar al paciente una información que haya encontrado en las plataformas que sea falsa, que no sea verídica, o que sea pues cero confiable. También está el uso ético y profesional de la tecnología, o sea, usarlo de manera bien y no tener mal usos para la tecnología y aprovecharse de esas posibilidades que tenemos para investigar. También está la actualización. También está la actualización y la alfabetización digital. También tenemos la comunicación efectiva y segura para pues también por medio de las TICs tenemos facilidad a tener consultas, a tener información sobre nuestras enfermedades. Bueno, y por último tengo lo que es el apoyo de aprendizaje continuo. Como ya mencioné antes, las TIC nos facilitan mucho más, tener más información. Claro que como mencioné al inicio, pues que sea de forma confiable para que a los pacientes no les demos un mal diagnóstico, mala información sobre cómo cuidar su salud. Algo también que mencionar es cómo vamos a aplicar el uso de las TICs en el caso de la residencia médica. Y es que, pues, algo que también veníamos comentando es que nos permite mejorar en el aspecto de la práctica, sin riesgo, pues, obviamente para el paciente, mejorando las habilidades antes de aplicarlas en un entorno real, las consultas en bases de datos médicos, y pues también podría ser el uso de apps clínicas móviles para guías de tratamiento para el paciente, para que tengan un cierto, pues, control de algunas de sus enfermedades y llevar su tratamiento. Las interacciones farmacológicas, algoritmos, diagnósticos y escalas clínicas. Y pues otra aplicación que podría mencionar sería que facilita la organización de la información precisamente del paciente, mejora también la comunicación interdisciplinaria y promueve la trazabilidad de decisiones clínicas, que es algo también muy importante y que a veces pues da ciertas dificultades, pero con el uso de las TICs pues va a ir mejorando. Sí, algo que se aplica mucho en la formación de los médicos residentes es el Big Data, porque se utiliza para analizar grandes cantidades de información y a partir de ello poder tomar una decisión de manera informada desde el punto de vista del Big Data. Y bueno, creo que también hablemos un poquito de sus ventajas y desventajas. Creo que como ventajas tiene muchas, pero también hablemos de las desventajas, porque creo que sí, las TICs es algo que nos facilitan, ¿no? Las TICs llegan a facilitarle la vida al ser humano, pero como todo, tiene su lado malo, ¿no? Y es que en las ventajas yo encontré que nos ayudan a fortalecer las habilidades de búsqueda y selección de información. Creo que al tener información muy amplia en redes, en aplicaciones, en diferentes circunstancias virtuales, creo que nos hace más ágiles a la hora de buscar algo, ¿no? Creo que algo de lo que hablaba mi compañera de la alfabetización virtual, creo que ahí también depende un poquito, ¿no? El aprender a usarlas y el saber desarrollarlas bien para un bien mayor, vaya, ¿no? No solamente usarlas por usarlas. Otra ventaja es contribuir en mayor parte a los recursos informativos. Creo que hay fuentes muy buenas en las cuales se suben artículos, se suben buenas bibliografías, libros verídicos donde ya está certificado, donde de verdad sabemos que es información buena y no solamente San Google nos dice qué hacer, sino que son avaladas por expertos, son páginas oficiales y que incluso entre médicos se recomiendan. Entonces creo que también en eso. Otra, impulsan el trabajo y el aprendizaje cooperativo entre residentes y profesores. Creo que hablamos un poquito de lo virtual, que interactuamos con diferentes profesores o profesores interactúan con diferentes alumnos al brindarnos esta disponibilidad de, por ejemplo, no tener que ir a Cuba para conocer a un doctor de allá o a Colombia para conocer a uno de allá, sino desde aquí a través de vía una llamada, vía incluso un hospital que nos dé las herramientas y a él también poder estar existiendo esta interoperabilidad, ¿no? de doctor a alumno, vaya, al residente en este caso. Desventajas. Yo vi una desventaja que de verdad se me hizo como muy guau, no sé ustedes, pero hablaba un poco sobre el ciberacoso en residentes. ¿Ustedes cómo lo abordarían eso? ¿Cómo su mente lo abordaría? El ciberacoso en residentes gracias a las TICs. Creo que apenas existió un caso de un chavo al que le hacían bullying
y pues decidió quitarse la vida. Y estaba en su residencia, si no me equivoco, ya era doctor. Eso se da precisamente como que en la interacción, convivencia de médico a residente, ¿no? Más que nada se ve más marcado esa situación en esa... Pues creo que hay personas que todavía son de la vieja escuela, ¿no? Y tal vez hay personas que no tenemos como que esa fibra de sensibilidad al tomar las cosas o las interpretamos de otra forma. Entonces creo que también ahí se viene un poquito, ¿no? La forma en la que nos hablan, o bueno, creo yo que respeto con respeto se gana, y hay formas de educar y hay formas de aprender también. Entonces creo que para todo hay una forma. En desventajas también encontré, se necesita equipos de computarización con acceso a internet libre. Creo que también es un problema no solamente que exista internet libre, sino la señal en muchos lados. Hay lugares en los cuales no hay mucha señal. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito de que no es lo mismo algo rural que algo de ciudad. Entonces creo yo que sí es un problemita este tipo de cositas en el sentido de que no aprende igual un residente en una ciudad grande que un residente en un pueblito, ¿no? Precisamente por las cuestiones de que las facilidades que se les dan a los médicos residentes, pues obviamente no van a ser las mismas en un hospital de una ciudad a una de una comunidad, exactamente, más que nada, pues eso se basa. Incluso lo veíamos en la cuestión económica, cuando la maestra mencionó que en un hospital pues que va avanzado tiene ciertos dispositivos o ciertas herramientas que un médico puede utilizar. En cambio, si te vas a un centro de salud, pues no las hay, y es ahí también donde hay un choque de aprendizaje. No, y hablando un poquito de eso, creo que hay lugares más privilegiados que otros, y hay hospitales donde se enseña un poco mejor que en otros, ¿no? Ya vaya del lugar donde corresponda, pero creo que sí es muy importante resaltar que sí cambia un poco la educación, depende del lugar. Desgraciadamente sí es una gran desventaja el dónde estés haciendo tu residencia. Y hay que checar eso también, porque fíjense que, o sea, las TICs de entrada decimos como que son herramientas, ¿no? Que nos van a ayudar, que van a ayudar a la formación de los médicos residentes. Pero también ahorita que estamos tocando el tema, se me vino a la mente eso de que, o sea, estas TICs van a ser muy, muy útiles y van a cumplir a gran escala su función, siempre y cuando pues sean funcionales en el aspecto de la señal y todo eso. Y es algo que las TICs, aunque queramos implementarlas, aunque se quieran utilizar en comunidades, por ejemplo, ya ven que falta lo de servicio social, entonces aunque el médico quiera pues hacer uso de ellas, pues va a ser como que bastante complicado en comparación a cómo sería su uso en las ciudades. Yo creo que eso va de la mano con la dependencia tecnológica también, porque es el hecho de que siempre vas a necesitar de la tecnología para poder, pues ahora sí que usarla para todo. Sí, y el acostumbrarte a algo y de repente Ya no lo tienes, Ajá. exacto. Que incluso, no sé si vieron que la situación actual en México, un 50% de hospitales ni siquiera cuentan con internet. Sí. Entonces Y eso- imagínense el grado. Eso conlleva una frustración del médico residente, pues al no poder tener acceso a esas tecnologías. Y a su capacitación, ¿no? Porque, por ejemplo, a un médico residente que se le está enseñando con tecnología avanzada, a uno que ni siquiera tiene internet en su hospital, llegan a un lugar en el cual obviamente van a preferir al que tiene más experiencia. Exactamente. Aunque, ¿cuál creen que sea la mejor, como que mayor experiencia? ¿Alguien que no está en contacto con las tecnologías o alguien que sí? Porque el que sí está en contacto con las tecnologías pues sí puede tener como que más información, pero pues el que no puede ser que tenga más experiencia sin el uso de las tecnologías. Yo siento que hay una dualidad. Debe haber un equilibrio. Ajá. Exacto. Vale. Pero creo que es muy importante el saber resolver sin tecnología. En Otis Acapulco no tuvo tecnología y los doctores se la tuvieron que ingeniar a como pudieran. Entonces un doctor acostumbrado a tener internet, acostumbrado a tener aparatos, no sabía. Necesitamos un doctor que tuviera la posibilidad de ingeniársela a como pudiera y con lo que tenía, porque ni siquiera teníamos centros de salud. O sea, yo veía que atendían en la calle. Entonces creo que es mejor que la persona se adapte a no tenerlo para ya después aprender a usarlo, a tener que aprender a no usarlo, porque ya se acostumbra a hacerlo de una forma y ahora tener que, ¿qué hago? O sea, quieran o no, las TIC nos facilitan todo. El no tenerla se nos complica todo. Y alguien que ya aprendió a no tener nada, a tener algo que se lo hace más fácil,
como dices tú, o sea, resolver con sus propios recursos, con lo que tienen, no con lo que pues lamentablemente no se puede, sino que buscar la forma de resolver y atender a un paciente con las posibilidades que tiene y no pues a fuerza estar pegado a una computadora o a un teléfono para ver qué soluciones puede presentarle al paciente. Bueno, entonces, ya que dialogamos de lo más importante sobre el tema en sí, vamos a pasar con la siguiente etapa del podcast, que es una dinámica, ya ven, la ronda, la famosísima en este podcast, la famosísima ronda de preguntas. Entonces, pues, vamos a iniciar. Ok, antes, ¿alguno quiere dar alguna introducción o empezamos de lleno con las preguntas? Empecemos mejor, no sé si lo usamos después. Ok, bueno. Tengo aquí una serie de preguntas. Yo creo que es bastante importante saber primeramente qué son las TICs. ¿Qué son las TICs y qué papel juegan en la formación de los residentes? ¿Cómo pueden ayudar? Bien, yo tengo el concepto de TICs como herramientas, recursos y sistemas que se pueden utilizar para crear, almacenar, procesar y compartir información. También creo que es importante en la residencia para la información rápida, obtención de información rápida. Yo creo que no solamente eso, sino que también al hablar de la formación, creo que lo que son los simuladores, todo eso nos ayuda a lo de falla y error, ¿no? De antes de llegar a ser el profesional que vas a ser, estás probando mucho antes de, o sea, te estás preparando gracias a ellas, no con personas, sino con simuladores que te están dando la misma experiencia, pero sin pasar a traer a alguien. Entonces creo que yo hablaría mucho de eso, ¿sabes? De cómo nos preparan con esa tecnología para futuro. Hablando sobre la práctica, creo que también es muy importante, desde mi punto de vista, en el hecho de la comunicación. O sea, que las TICs nos van a permitir, bueno, en un futuro, y a los médicos residentes, pues precisamente comunicarse con otros estudiantes o con otros doctores, pues en el caso de que pues no lleguen a tener cierta información o algo así que requieran pues de ayuda extra, pues comunicarse con ellos y tal vez no estén en el mismo lugar o contexto físico y entonces pues ya poder comunicarse. Eso es como que un tema muy elemental, las TICs, la comunicación, entonces pues también podría ser alguno de ellos. ¿Tienen alguno más? Creo que también los cursos, ¿no? Podemos tomar cursos virtuales vía aplicación, vía, no sé, internet, cursos que nos podrían ayudar en certificaciones, en algunos temas de importancia. Entonces creo que... Bueno, la siguiente pregunta es sobre los desafíos. Como que hay ciertas ventajas que siento que nos faltaron retomar algunas, pero ahorita sobre la marcha las vamos a ir viendo. Pero también hay que saber sobre los desafíos, o sea, cuáles son las desventajas de las TICs o, bueno, no desventajas, sino como las dificultades que se podrían suscitar en el uso de ellas. Yo creo que el desafío más grande es la accesibilidad y los costos de estas tecnologías, porque tal vez en un país de primer mundo sí haya más accesibilidad, pero en México tal vez no sea igual. Al último, eso. Y creo que no solamente hablando de país de primer mundo o de tercero, sino también aquí, o sea, tal vez no somos un país de primer mundo, pero no son las mismas posibilidades un hospital de aquí que un hospital rural. Entonces creo que también, no solamente englobando el mundo, sino también viendo nuestra localidad. Más que nada se enfoca en la ubicación en la que se encuentre cada persona, la accesibilidad que tenga a estas tecnologías. Yo pienso que entre los desafíos y consideraciones que hay que tomar en las TICs es la infraestructura y los recursos tecnológicos que se necesitan, la capacitación que se le tiene que dar a los residentes médicos para saber usarlas y pues la accesibilidad al internet, a tecnologías, a dispositivos móviles. Les voy a hacer aquí una pregunta que creo que también es muy importante para seguir con el tema de los desafíos. Y es que ustedes creen o consideramos que existe el riesgo de una sobrecarga informativa o dependencia excesiva de la tecnología, que llegue a haber un punto en el que los residentes dependan bastante de la tecnología. ¿Qué consecuencias traería eso para
Yo, una de las cosas que creo resaltó mucho en lo que yo investigué es que gracias a la tecnología hablábamos de los cursos, de que ya no es necesario tener que viajar, tener que buscar un salón, una disponibilidad, los puedes tomar en tu casa, tú solo, a la forma en la que tú te acostumbres y tú veas mejor tomarlos, y eso te empieza a aislar un poco de lo que es la sociedad, ¿no? No es lo mismo tomar las clases a tu tiempo que con un salón, conviviendo con personas, escuchando diferentes puntos de vista y explayándote un poco con sociedad, ¿no? Entonces yo vi que uno de los factores negativos con ello era de que pues obviamente te estás capacitando solo, empiezas a perder esa noción de la de socializar, que a la hora de tratar con pacientes, o creo yo que el trabajo del médico es convivir con mucha gente. O sea, un médico se compone de muchas más personas. Tenemos los enfermeros, tenemos personas que ayudan. Entonces creo yo que también el no saber trabajar en equipo, porque tú te vas acostumbrando a tu propio ritmo. Entonces creo que es un problema también. O el no hablar tanto, llegar con pacientes, comunidades, dependiendo de dónde te lleven, y no saber cómo expresarte, ¿no? O a dónde quieres ir. Claro, y va a haber gente que no va a tomar de la misma manera los cursos porque no los aprovechan de la misma manera que cuando una persona te está viendo físicamente, que pones atención, que participas. Por ejemplo, en las de línea, pues no te ven si estás poniendo de verdad atención o si ya dejaste el celular ahí nada más. Yo también creo que va relacionado con la falta de práctica y de conocimiento, porque ahí pues, si vamos a eso que estamos hablando, pues se pierde lo que es la práctica, la convivencia con los pacientes, lo que ya mencionaba Gael, y también acerca del conocimiento, porque, o sea, como ya estamos acostumbrados a que algo nos arroje cierta respuesta, no vamos a tener como esa iniciativa de indagar y descubrir algo nuevo. No, igual creo yo que si tomas algo en línea es más fácil hacer fraude, que sea una calificación de chismito a que alguien certificado vea lo que estás haciendo y te apruebe como debería de ser. Entonces creo que también es eso, el llegar a un hospital ya con gente de verdad y hacerlo mal por el simple hecho de que preferiste copiar. Yo creo que precisamente es una desventaja agregar la dependencia tecnológica. ¿Qué pasa cuando te acostumbras mucho a usar la tecnología y cuando no la tienes? Sobre esa misma línea también pasa sobre lo de la sobrecarga de la información, porque es así, ¿no? Supongamos aquí ahorita estamos de estudiantes de medicina, primer semestre, nos da la información, nos dan los PDFs, nos dan los libros y decimos, ok, me concentro en esto y eso es lo que tengo que estudiar. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos como que esa guía de los docentes y tenemos cada quien que buscar pues por su lado, y es muchísima la información que internet nos arroja, lo que sucede con las TICs? Entonces pues ya uno ya imagino que ya no saben qué es verdad, cuál es la información verídica que está comprobada, y pues también ahí lo que puede, una consecuencia sería que exista cierto error al momento de tratar con pacientes. Y más que nada, pues también otra cuestión sería pues el estrés, ¿no? Como de que es mucha información y ya no saben cómo ir recabando la información necesaria y pues la que se tiene que desechar. Yo creo que va de la mano también lo que es la ambigüedad y las ediciones de los libros. Por ejemplo, una edición puede decir cierta cosa y otra pues agregar un concepto nuevo. Seguimos. Bueno, agregar un concepto nuevo y también tener conceptos pues ambiguos y ya. Bueno chicos, como última dinámica del podcast Las Divinas, tenemos como invitado especial al doctor Esteban Jiménez. Y pues bueno, él nos va a hablar un poco de su experiencia y pues nos va a explicar también cómo ha sido su uso de las TICs en este ámbito. Háblanos un poco de tu experiencia. Bueno chicos, primero que nada agradecerles por su invitación a este espacio que nos brindan, y claro, comentarles que las TICs pues en el ámbito de la medicina son muy importantes. Nos facilitan el acceso pues, a las redes sociales, como bien saben, pues, tenemos acceso a redes sociales y es más fácil consultar. Ahorita nos brindan mucha información en lo que es la IA, la inteligencia artificial. Nos ha ayudado mucho en nuevas tecnologías, en nuevas ideas, en nuevos manejos.
van enlazados con la medicina. También pues cursos virtuales, congresos virtuales también, eso nos ayuda a nosotros como médicos a prepararnos constantemente, diaria, y también los flashcards que pues las redes digitales también nos ayudan muchísimo. Y ¿qué más digo? Me pareció muy interesante lo que nos comentaste. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué dificultades has tenido en el manejo de las tecnologías en tu área? Bueno, en mi área sobre todo el acceso. Tenemos de tener un acceso como que a una red sumamente buena, y eso nos limita mucho. Estamos en una zona donde el acceso a internet es como que muy limitado, y eso no nos brinda como que no nos ayuda a potencializar lo de las TICs. Eso es muy importante. Yo opino que eso debería de cambiar mucho, porque pues nos limita. Las instituciones cuentan con acceso a internet, pero pues como son como específicas, se acumulan o se saturan, y eso nos impide como que hacer una funcionalidad como la que queremos. ¿Crees que a largo plazo exista cierta dependencia de este tipo de tecnologías? Pues esperemos que como tal la dependencia a este tipo de tecnologías, pues no, porque pues, o sea, en un futuro nos van a sustituir a nosotros, y de eso no se trata, sino se trata de que las TICs se conjuguen con nosotros, como médicos, como personas, para que siga el funcionamiento pues nosotros viendo al paciente es una persona muy buena, muy excelente, así que eso es como sea. Bueno, dijiste algo también importante, y creo que en algún punto crees que la tecnología nos llega a sustituir como humanos. Porque más bien es como una herramienta de acompañamiento. También lleva. Pues esperemos que no nos sustituya, porque la perfección no existe, pero este tipo de instrumentos que están modificando la ciencia, pues son como que más específicos, más detallados que lo que puede hacer un humano. Nosotros esperemos que pues, con las capacidades que nosotros los humanos tenemos y con las capacidades de la ciencia, pues, como yo repito, nos fusionemos, y la atención pues en sí pues, va a ser para el paciente, no para nosotros. Porque igual se nos comentó que en algún punto, o sea, tal vez tenemos el miedo de llegar a que nos sustituyeran, pero una máquina nunca va a llegar a pensar en una forma de solucionar algo cuando se le está complicando. O sea, creo que está programada para hacer algo de una cierta forma, pero no llega al hecho de resolver si algo se le complica. Sí, claro, es correcto. O sea, están programadas para llevar como que una guía o un plan, pero cuando algo sale mal, es ahí donde nosotros como que entramos y tomamos el control. O sea, siempre hay que tener como que ese límite de saber hasta cuándo la máquina nos va a ayudar y cuándo nosotros podemos también entrar a resolver. Y que cada quien tiene un cuerpo muy diferente. Sí, claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Qué tan confiable crees que sea las TICs para los residentes en formación? Son de mucha ayuda. En los hospitales vemos diario casos clínicos. Como todo, hay patologías como que comunes, patologías no tan comunes, y las patologías no tan comunes es donde nosotros más nos apoyamos de las TICs, buscando información, buscando casos clínicos. O sea, el internet nos brinda una ayuda a nosotros muy amplia, muy vasta, y sí son de muy gran ayuda, porque pues, hay patologías que se nos presentan como que de un 100% un 2% y no las conocemos, así que tenemos que conocerlas, buscar información, pero son de muy gran ayuda. Desde tu experiencia estamos hablando sobre también un punto muy importante es qué tan confiables son. Desde tu experiencia, ¿qué tan confiables podrías decir que son las TICs en todo este ámbito? ¿Crees que han sido confiables? Eso es muy importante porque, como todo, ¿no? Hay información verídica y hay información que no es verídica. Siempre nosotros hay que consultar de fuentes como que confiables o de fuentes, ¿cómo les explico? Certificadas, vaya, no más vamos a buscar y lo primero que nos sale. O sea, un ejemplo de Wikipedia o Rincón del Vago son fuentes que, pues bueno, si nosotros tenemos acceso a una computadora, podemos nosotros subir esa reseña. Evidentemente no nos guiamos de ese tipo de información. Debe de ser información de páginas oficiales, de la OMS, de la OPS, de la Secretaría de Salud, de Dios, o sea, páginas que nosotros
pues sabemos que la información pues, es verídica y 100% confirmada. Eso sí, las TIC deben de ser 100% científicas, o sea, eso es lo que lo diferencia de otros tipos de páginas. Cuando hablamos de las TICs, por lo general hablamos de internet, aplicaciones, dispositivos móviles, lo que es tecnología moderna, pero también incluye aparatos médicos, simulación médica. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, por favor? Sí, claro, ahorita hay muchos procedimientos innovadores. Lo que más ha revolucionado es el sistema Da Vinci. Un ejemplo que les daría, por si podemos tener un paciente a horas o kilómetros de distancia y no podemos llegar, o si nos aparece un inconveniente, virtualmente, o sea, nosotros podemos estar, un ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina y nuestro paciente está en Tijuana, Estados Unidos, nosotros podemos conectarnos de manera digital a Da Vinci, estar instrumentando desde pues, sentados, cómodos, no hay tanta necesidad de como que acudir 100% presencial. O sea, eso nos ayuda, eso es algo que ha revolucionado mucho la medicina, que hace 10 años pues, no lo teníamos. Sí, la telemedicina, ¿no? Yo vi algo que, bueno, mencioné un poquito, es de que pues están estas tecnologías, ¿no? Estos ámbitos de que ahora podemos especializarnos en este ámbito de usar las TIC como una especialidad en la salud. ¿A ti no te gustaría estudiar una especialidad de este ámbito robótico? Pues como tal en las residencias médicas, o sea, se nos brinda ese apoyo, no tenemos que como que estudiar algún tipo de especialidad para poder nosotros operar o utilizar este tipo de herramientas. Las herramientas se nos dan, si nuestro hospital o nuestra institución cuenta con ese tipo de equipamiento, nosotros podemos usarlo sin ningún problema. No hay necesidad de como que estudiar otra especialidad. Porque nos había comentado que has estudiado la verdad. Creo que lo que te refieres es la cirugía robótica. Entonces, yo creo que se refiere a esa cirugía robótica. Bueno, no hay como una especialidad en la rama de la medicina que sea como que cirugía robótica. Hay infinidad de procedimientos, son procedimientos ya no tan invasivos, ya no hay necesidad ya de abrir por completo al paciente, sino son pequeños orificios que nosotros hacemos, se llama cirugía laparoscópica, y mediante ese tipo de procedimientos pues ya se reduce el riesgo de sangrado, el riesgo de complicaciones, el riesgo de infección. O sea, también nos ayuda a nosotros como médicos y también ayuda tanto al paciente. La recuperación del paciente es más óptima, mejor, es mucho más rápido que a comparación de abrir completamente al paciente. ¿Tienes alguna anécdota en la que hayas tenido alguna dificultad con el uso de las TICs? Ya sea pues en el aspecto de aparatos electrónicos, de información. Pues como todo, ¿no? Son como que aparatos muy innovadores y hay que ir practicando mucho. Hay que prepararnos, estudiar el equipo, o sea, eso como que es algo nuevo, ya es algo muy innovador. Y pues lastimosamente pues no lo tenemos aquí como que, pues vamos a operar con un Da Vinci, vamos a operar vía digital. Pues, no estamos tan acostumbrados, y eso es lo que hace falta, equipamiento para que nosotros nos relacionemos más con los procedimientos. Vaya, eso es lo que se complica un poquito más. Pero pues mientras tú sepas hacer los procedimientos, conozcas las técnicas, no va a haber ningún problema. Tengo una pregunta. ¿Cómo has utilizado la simulación médica en tu trayecto de organización? Pues nos vamos a remontar cuando recién ingresé a la universidad. Nosotros para perfeccionar las técnicas o para, como dicen aquí, encallarnos más de la técnica, tenemos que practicar mucho, practicar. Y en nuestra facultad contábamos con simuladores, simulador de partos, de cesáreas, simulador para colocar sondas nasogástricas, sondas orogástricas, y es ahí donde uno se va fogueando, es la palabra que le dicen, y va, si tú practicas un día, otro día, o sea, vas perfeccionando tus técnicas. Y por supuesto que nos ayudan mucho los simuladores. Es lo que, como dicen, la práctica es el maestro, y mientras más practiquemos, mejor los procedimientos lo van haciendo. ¿Alguna pregunta? Ahí se va a cortar obviamente el video, pero a ver qué más.
Es que hay diferentes, pues todo lo que vimos fueron de tips. Fue lo de Big Data, historial clínico digital. Continuando con las preguntas, tengo una última pregunta que es ¿de qué manera implementaste la telemedicina en tu formación médica, principalmente en el hospital? Que bueno, en los hospitales, cuando ustedes se empapen en un hospital, van a saber que todos los días hay pases de visita, todos los días, y nosotros utilizamos la telemedicina con los casos clínicos, porque pues, un ejemplo, tenemos 30 pacientes, de esos 30 pacientes tenemos que conocerlos, saber de ellos, su patología, por qué inició, qué le pasó, cuándo, diagnósticos, tratamientos, y nosotros ahí como que las telemedicinas es un auxiliar para nosotros, o una guía, porque pues vamos de la mano, paciente que tenemos, paciente que vamos explicando. De ahí nosotros nos guiamos de que pues si tiene esto y esto no es tan común, o si es tan común y el tratamiento pues es esto, o lo mejor es manejos conservadores. Ahí sí nos ayudamos mucho de las telemedicinas. Es como que una guía para nosotros del diario de los hospitales, y no solo pues tanto como en casos clínicos, sino también en los procedimientos. En la actualidad tenemos muchos procedimientos innovadores que facilitan la recuperación de los pacientes, y también hay que empaparnos. Son nuevos, tenemos que conocerlos a la perfección, y pues ahí nos guiamos mucho de las TICs, nos ayudan muchísimo las TICs. Habías mencionado, creo que a la semana hacen como que una videoconferencia, ¿no? Sí, en los hospitales es telemedicina, en el hospital donde estoy es todos los viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, se transmite en una página de telemedicina de Guerrero, y las diversas jurisdicciones o zonas sanitarias nos pueden ver. Entran ustedes a la página y nos enlazamos a la página, y se llama telemedicina. Pues cierto servicio del hospital expone su caso clínico, los exponen los residentes y nos van compartiendo. Es un caso como que llamativo, que nos llama la atención, pues que no se da todos los días, y todos los viernes exponen. Pueden exponer ginecología, traumatología, cirugía, urgencias, anestesiología. Nos comparten ese caso llamativo, pues, y nosotros lo exponemos, pues, y son muy buenos. Únanse a las transmisiones. ¿Ya? ¿Terminamos? Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast y también terminamos con la entrevista con el doctor Esteban. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado y nos estamos viendo nuevamente en otro episodio de este podcast, Las Divinas. Bye. Parece Charlie. A las estrellas, una, ¿no? Sí, y sobre todo eso, ¿no? No, otra vez no sé por qué.